Para la selección de herramientas utilizaremos el manual Sambic. Nuestra pieza es más que todo, se realizará por operaciones de fresado, pero para explicar cómo navegar por el manual Sambic utilizaremos el manual de herramientas de torneado. Más adelante veremos cómo es el manual de herramientas de fresado y observaremos su comportamiento, que es bastante análogo. Acá pues vemos acá la portada del manual. Acá en la parte izquierda tenemos un menú donde empezamos con el título. Si lo desplegamos tenemos una cantidad de contenido bastante interesante acerca de lo que vamos a trabajar. Acá tenemos subtítulos que nos dan idea de qué tiene el manual, y pues los iremos recorriendo para llegar hasta donde queremos. Lo primero que debemos hacer es, como ya sabemos qué material vamos a maquinar, debemos saber cómo lo denomina Sambic cómo lo denomina Sambic para su funcionamiento interno. Es decir, si nosotros tenemos en la vida real una 01020 o una 01030 en una aleación baja en carbono, Sambic no la maneja de la misma manera. Sambic tiene unos códigos especiales para trabajar con ellos, y miraremos cómo averiguarlos. Para reconocer cuál es nuestro material, debemos irnos a la sección de información general, desplegamos el menú, bueno, bajamos y vamos a la tabla que se llama lista de referencia cruzada de material. Seleccionamos esta tabla y pues como es de esperar tenemos una tabla bastante grande. Vamos a realizar un zoom a la tabla para que podamos observar cuál es su contenido. Entonces acá en la parte superior vemos una referencia ISO, vemos referencias de países, o sea, de normativas de otros países. Por ejemplo, tenemos las normativas GIS para Japón, las UNI para Italia, las UNI para España, para Estados Unidos, y pues básicamente nuestros países influenciados por dicha cultura tenemos SAI, AISI, SAI y ASTM. Y entonces la forma para identificar cuál es nuestro material con el que estamos trabajando es, por ejemplo, si tenemos un acero en bajo carbono, por ejemplo un 1020, lo estoy subrayando acá, en una ISI 1020, y vamos a la referencia que maneja Sambic para dicho material. Entonces Sambic maneja una referencia P1.1.z.AN. Bajo esta referencia es que Sambic reconoce este material, y con esta referencia es que sabremos cuál es nuestro material cuando estamos haciendo la selección de nuestra plaquita. Una vez sepamos cómo se llama nuestro material para Sambic, por así decirlo, ahora sí ingresaremos al manual en la parte que nos interesa. De nuevo ingresaremos a herramientas de tornado y vamos a la opción de tornado general. Acá podemos observar en el menú varias opciones, como también operaciones de torneo granulado, torneo en roscas, herramientas multifunción. Esto nos da una idea de cuál es la versatilidad y cuál es la cantidad de productos que maneja Sambic para una gran cantidad de procesos. Entonces pues ya hace parte de observar qué proceso queremos realizar nosotros y a dónde debemos ingresar. Para nuestro caso, mientras aprendemos a utilizar el manual, asumiremos que vamos a hacer una operación de torneo general, y cuando estamos en torneo general precisamente, desplegamos nuestro menú, tenemos opciones como Tmax, CorelTune 111 y CorelTune Tier. Esos son referencias a una gama de productos para operaciones específicas que desarrolla Sambic. Me explico. Por ejemplo, si seleccionamos Tmax P, podemos observar acá pues, el manual, que son herramientas optimizadas para torneo exterior. Si ingresamos de nuevo al manual y vamos recorriendo, veremos cuál es la finalidad de cada herramienta y de cuál grupo de herramientas. Entonces, pues ya se acopla más a la necesidad que estemos cumpliendo. Para nuestro caso, asumiremos que vamos a hacer una operación de tornado exterior y vamos a utilizar la referencia Tmax-P. Para ingresar al menú donde veremos todo lo que maneja Tmax-P, pues debemos ir de nuevo a nuestro menú, que es muy importante. Desplegaremos todas las opciones y acá observamos que ya nos aparecen las opciones como plaquitas, herramientas exteriores, herramientas interiores, y pues bueno,
si seleccionamos cada uno de estos, pues veremos, por ejemplo, en plaquitas, que hay opciones de rómbicas de 80 grados, rómbicas de 55 grados, redondas. Todo esto hace referencia a la geometría de la plaquita como tal. Para nuestro caso, asumiremos que vamos a seleccionar una plaquita rómbica de 80 grados y esta es la tabla a la que nos envía el fabricante. Realizando un poco más de zoom, observaremos cuáles son las opciones que nos presenta. Ay, me pasé. Zoom, de nuevo. Entonces, acá en esta tabla pues podemos ver que las plaquitas que nos ofrecen pues son plaquitas rómbicas de 55 grados en este caso. Como vamos a trabajar en Temax-P, que son optimizadas para acabados, podemos observar que también tenemos acá una referencia a acabado. Acá tenemos información de la geometría de la plaquita, es decir, acá nos va a decir cuánto mide nuestra plaquita en sistema métrico, en sistema inglés, unos códigos. Ahorita observaremos para qué son estos códigos. Acá tenemos unas referencias a unas letras. Estas letras son las referencias del material, a cómo Sandvik rebautiza los materiales. Por ejemplo, en nuestro caso, como vamos a manejar un acero, es de referencia P. Y estos números se acoplan a la referencia interna, de nuevo a la referencia interna que maneja Sandvik. Entonces, cuando estemos en la tabla cruzada de material, sabremos a qué material se refieren cuando dicen P4235. Ya sabremos a qué material se refiere. Y así, digamos que si nuestra plaquita cumple condiciones de dimensión y para el material que queremos trabajar, ya habremos seleccionado nuestra plaquita. Una vez hemos seleccionado nuestra plaquita, se hace necesario también pues seleccionar la herramienta sobre la cual se va a montar la plaquita. Para esto iremos de nuevo al manual, al menú, perdón, donde tenemos las distintas herramientas que Sandvik nos ofrece. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una unidad de corte T-Max para torneado. Entonces acá, si hacemos un poco de zoom, podemos ver cuál es la herramienta que Sandvik nos recomienda para montar, para este tipo de trabajos. Y acá nos especifica primero las dimensiones, las condiciones geométricas y qué tipo de plaquitas acepta este portaherramientas. La selección de la plaquita y del portaplaquita debe hacerse de manera concienzuda respecto al proceso que nosotros queremos realizar y respecto también a qué es lo que vamos nosotros a obtener. Por ejemplo, debemos hacer una selección coherente entre la plaquita y la herramienta pues sí, para especificar cuál es algo que sea real y concreto. Acá observamos referencias geométricas, un poco visuales, y acá tenemos, bueno, acá qué tipo de plaquitas acepta nuestra herramienta, en este caso una herramienta de torneado. Esto también aplica para las portaherramientas de enfresado, ya lo observaremos. Las dimensiones en milímetros y también de peso que nos dan. Y acá obtenemos una columna muy importante que es el código de pedido. Si nosotros observamos, estos códigos son especiales para Sandvik y bajo estos códigos es que nosotros nos comunicaremos con el fabricante y le diremos, por ejemplo, quiero una herramienta para torneado C6 PCLN-R-L-45065-12HP. Ya con eso Sandvik me enviará la herramienta que yo realmente necesito. Yo no me puedo decirle a Sandvik que me envíe la herramienta que yo vi en la página tal o tal, pues porque como es un catálogo tan grande seguramente no nos atenderán. Ya observaremos cómo se hace el código del pedido para una plaquita, que si ustedes vieron en las tablas no tenemos una tabla real, una tabla donde diga el código de pedido es tal. Entonces debemos aprender cómo se realiza ese código. Una vez hemos seleccionado nuestra plaquita, también es necesario realizar una comprobación de qué datos de corte o qué datos de nuestro proceso bajo los cuales nosotros hemos diseñado nuestra operación debemos validarlos, es decir, debemos ver que esos datos sean coherentes con la plaquita, con nuestra herramienta. Entonces para eso vamos de nuevo al menú, en nuestra sección izquierda, estamos en torneado general y vamos a datos de corte. En datos de corte, si le damos zoom otra vez, tenemos la información que viene pues, en una tabla en la cual tenemos algunos datos vistos en clase también, pero pues bueno, tenemos lo mismo, la importancia de saber cuál es nuestro material. Entonces acá de nuevo nos lo confirman. Entonces para la referencia P1Z1AN es un material, un acero
Ya sabemos que la referencia P es un material, un acero. Tenemos los componentes de los aleantes. Tenemos y unos datos que nos dicen fuerza específica de corte, la dureza, las características de nuestro material. Y tenemos valores recomendados para velocidad de corte, para avances y pues que son los que debemos seguir para que nuestro proceso sea exitoso, sea coherente con nuestra herramienta y así optimicemos vida útil de la herramienta, acabados en nuestra pieza que sean los mejores, los que nosotros queremos, bajo los cuales diseñamos y que cumplan las especificaciones que nosotros queremos. Acá si observamos hay tres valores, por ejemplo, para la velocidad de corte para la primera opción. Entonces acá, si ustedes ven, hay también tres opciones para el avance en milímetros por revolución o milímetros por pasada. Entonces, pues si nosotros escogemos en este caso 0.05 milímetros por revolución, o sea que por cada vuelta él vaya avanzando 0.05 milímetros, entonces utilizaremos una velocidad de corte de 650, recomendado por el fabricante. Una vez que ya hemos comprobado que una vez hemos comprobado los datos de corte, ahora vamos a la información acerca de cómo generar el código de pedido de la plaquita para también poder hacer un pedido lógico. Entonces seguimos de nuevo en nuestro menú, disminuimos acá para tener algo de movimiento para que podamos verlo un poco más fácil y vamos de nuevo a nuestras tablas de información general. En nuestras tablas de información general encontraremos la opción de claves de código. Iremos a esta sección y acá obtenemos las secciones que nos dice el código de pedido. Vamos a darle también zoom. Acá tenemos cómo son los códigos para plaquitas en sistema métrico, en sistema imperial y para plaquitas de usos especiales. Acá si ustedes ven, cada casilla tiene pues, una información que debemos llenar con la plaquita que hemos seleccionado. Para esto Zambic es muy pedagógico y acá abajo observamos que nos dicen para cada información, por ejemplo la 1, entonces se llena con C, con D, con K, con R, con alguna letra, dependiendo de cuál sea nuestra geometría de la plaquita. Por ejemplo, si queremos una plaquita redonda, entonces en 1 pondremos una R. En 2 entonces es el ángulo de incidencia, si es positivo o negativo, todo eso depende de la información que observamos en nuestra tabla. Y pues bueno, si seguimos este sistema es muy lógico. Entonces, prácticamente seguir las instrucciones que nos regala Zambic para que nosotros hagamos un buen pedido. Y con eso tenemos el código de pedido para la plaquita y el código de pedido para nuestra herramienta y nuestros datos de corte y que intervienen en nuestro proceso y que dominan nuestro proceso debidamente validados. Ahora ingresaremos al manual de herramientas rotativas como lo hemos mencionado. Este es para el año 2012. Acá pues es la misma esencia. Tenemos en la parte izquierda nuestro menú. En este caso iremos a fresado. Pues bueno, de nuevo lo mismo. Tenemos las aplicaciones para fresado en escuadra, etcétera. Ya cuando estemos haciendo la selección de nuestras herramientas como tal para el proceso, pues mostraremos cuáles estamos utilizando. Pero la idea es la misma. Entonces, por ejemplo, vamos a fresado en escuadra y planeado. Observamos es la gama de productos que maneja, por ejemplo, Zambic para fresado, para planeado general. Entonces, si le damos un poco de suma, entonces es Coro 1000, 345, 245, es referencia a varios grupos de herramientas. Si nos vamos a nuestro menú de nuevamente, vamos a productos, pues acá tenemos información general sobre las herramientas. Lo mismo tenemos, digamos, para fresado en escuadra, para las diferentes versiones de fresado. En fresado tenemos más herramientas. Y pues bueno, acá vamos a la información general de las herramientas de nuevo. Zambic nos da la información de cuántas plaquitas necesitamos, para qué propósito podemos utilizarlas. De nuevo acá si observamos acá detenidamente, acá está para la gama de materiales que vamos a maquinar. Y acá como una como una relación de hasta qué podemos hacer con cada herramienta. Y de nuevo otra vez información general sobre las plaquitas, las geometrías que podemos obtener, el código, acá está un poco menos explicado, pero ya lo explicamos en el manual de torneado. Y cuando ingresamos ya
digamos, por ejemplo, a fresa en escuadra, acá ya obtenemos como tal pues, la herramienta que vamos a utilizar. Y acá pues observamos, por ejemplo, para fresa en escuadra, para la opción de fresa en escuadra a 90 grados, tenemos la gama de productos que Sandvik maneja. Por ejemplo, Coro 1490 para profundidad de corte pequeñas, Coro 1390 para fresado en escuadra profundo y superficial, es decir, que tenga aplicaciones para desbaste y para acabado. Y bueno, en fin, por ejemplo, si seleccionamos Coro 1390, vamos pues a la herramienta como tal y pues acá ya nos queda navegar acerca de la herramienta. Por ejemplo, si escogemos una Coro 1390, pues una herramienta Coro 1390, observamos pues gráficamente que tenemos hasta 5 insertos, o sea, es decir, que podemos tener hasta 5 plaquitas. Acá tenemos la información geométrica de la herramienta. Acá seleccionamos primero un poco la herramienta. Entonces digamos que vamos a tener un ángulo de incidencia de la broca sobre el material completamente de 90 grados. Acá tenemos el tamaño de plaquita que soporta, que son 11, 17, 18. Acá tenemos la información de la distribución geométrica de los insertos en la herramienta. Acá tenemos los pasos, tenemos la información geométrica y también pues, recomendaciones acerca de a qué velocidades angulares debemos operarlas. Como en el caso anterior también debemos encontrar cuál es el código de pedido, pues porque Sandvik pues, no maneja una atención personalizada, por así decirlo. Entonces, pues debemos prestar bastante atención en cómo seleccionar, pues, en cómo hacemos en nuestra selección, si es para plaquitas de 11, 17, y nuestro código de pedido con el cual lo realizaremos a la compañía. Una vez hecho este proceso, pues se realiza también la selección de la plaquita, pues ya para aplicaciones de fresado. Pues iremos acá de nuevo a nuestro menú, en donde ya no sean fresas en productos, pero pues que ya sean plaquitas, que está en la parte final. Y pues comprobaremos de nuevo la geometría, la información, el código de pedido y también la información recomendada para realizar el proceso. También en la parte izquierda, pues en nuestro menú también tenemos como pues la información sobre calidades, datos de corte. Entonces pues si vamos de nuevo a nuestros datos de corte y hacemos un poco de zoom de nuevo. También tenemos las velocidades que nos recomienda Sandvik para trabajar con nuestras herramientas y pues y las herramientas pues ya tienen los insertos bajo los cuales van a funcionar. Entonces pues también es muy recomendable usar los valores que recomienda, valga la redundancia, Sandvik, para pues garantizar calidad y pues resultados exitosos en nuestro proceso. En el presente video tutorial se va a explicar la adecuada selección de herramientas para la realización de la presente pieza, la cual se va a conseguir mediante una serie de procesos de mecanizado con CNC. Se va a utilizar un tocho cilíndrico de acero A36 para mecanizar y poder llegar a la pieza deseada. Se supone que el material está en estado de entrega y sin ningún tratamiento térmico. Por comodidad, versatilidad y seguridad se va a hacer una selección conservadora de la plaquita, tomando una sola plaquita para todas las herramientas y que ésta cumpla con un gran margen de diferencia a los requerimientos del proceso. Se seleccionó la plaquita R390-11T3 10MPH, que es para trabajo pesado de acero con elevada seguridad. En la página D26 se puede ver las opciones de las geometrías, paso, condición y opciones de radio de plaquita, de las cuales vamos a seleccionar un paso reducido H, una geometría de elevada seguridad y un tamaño de plaquita de 11 milímetros, la cual nos sirve para una aplicación para este tipo de acero. En la página D328 del catálogo encontramos las recomendaciones del avance para el fresado con Coro 1390 y con una geometría de plaquita MPH. De esta tabla podemos sacar el avance por diente FZ de 0.08 hasta 0.015 milímetros por diente. Con los datos obtenidos en las tablas de selección de plaquita y de portaplaquita podemos hallar la velocidad de corte y velocidad de avance para nuestros procesos de mecanizado con la ayuda de las siguientes fórmulas. Como primer paso se realiza un proceso de planeado para dejar la superficie plana, quitar las discontinuidades y dejar la dimensión de altura deseada. El material que se removió durante el proceso de maquinado es el que se muestra en la foto. Es de aclarar que este material no es removido como se muestra en la fotografía, sino que es la representación esquemática de la viruta que se retira en el proceso.
Este proceso se realiza con una fresa de planeado, la cual por lo general tiene la característica de una mayor geometría, lo cual permite tener más número de dientes. Por lo tanto, nos permitirá realizar un proceso de desbaste con un buen acabado superficial. Para la selección de herramientas buscamos en un catálogo las fresas para planeado en la página D4 y según sus características se seleccionará la más adecuada. En este caso se seleccionará la fresa Coro 1390 tipo H, trabajo pesado, la cual es una fresa para escuadras profundas o superficiales. Se seleccionó esta fresa por sus características de alta precisión, acabados finales en una sola pasada, corte suave y fuerza de corte más baja, todo esto haciendo un proceso de mecanizado más eficiente y económico. Luego se procede a hacer el respectivo cambio de herramienta para realizar un proceso de contorneado con una herramienta más adecuada para este desbaste de este material. La selección de herramienta para contornear se tomará de la página 29 del catálogo la fresa con el código R390-040C4-11H, ya que tiene un diámetro adecuado, tiene un paso reducido y es más liviana en comparación con la otra herramienta con paso reducido que se encuentra. Luego se realizan los agujeros a la pieza con una fresa de ranurar con un diámetro de 20 milímetros. Esta herramienta se selecciona en la página D30 del catálogo y el código de pedido es R390-020A20-11M. Se realiza nuevamente un proceso de contorneado para darle la geometría final de la pieza. Este paso no se hizo antes porque el material daba más estabilidad para realizar los agujeros. La herramienta utilizada para este proceso es la misma que para el paso 2, ya que cumple con los requerimientos y características para el proceso. Como último paso, si se desea obtener un mejor acabado superficial del obtenido, se volverá a hacer todos los procesos con una profundidad de corte muy pequeña y con una velocidad de avance también más pequeña, y se calcularán con los datos obtenidos de la plaquita con el avance por diente mínimo.